inmediato a Ernesto Blume, constitucionalista, y a Víctor Andrés García Belaúnde, excongresista. Y, por supuesto, queremos hablar de la Junta Nacional de Justicia. Doctor Blume, ¿cómo está? Buenas Además, el doctor Blume ha sido presidente del TC y el señor Víctor Andrés García Belaúnde, pues no solo ha sido un congresista muy bueno y fiscalizador, pero siempre cáustico, ¿no? Y le doy la bienvenida. Buenas noches a ambos. Buenas noches, muchas gracias. Placer estar acá. Muchas gracias por la invitación. También un gusto estar con mi directo amigo Vitocho. Bueno, hay un punto que yo quería aclarar. Por favor. Como decimos los abogados, ad inicium. Se están tergiversando las palabras que yo dije cuando, siendo miembro del jurado calificador y detentando en ese momento el cargo de presidente del Tribunal Constitucional, intervine en la entrevista que se le hizo a la doctora Tello. ¿Qué ocurre? El presidente del Poder Judicial, el doctor Lecaros, le preguntó concretamente, le dijo, el cargo para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia hay que tener entre 45 y 75 años. Correcto. Y usted va a cumplir 75 de acá a 8 meses. Entonces, usted está postulando para retirarse de acá a 8 meses. Explíqueme eso. Entonces, ella le dice que esa era una interpretación que ella había consultado y que tenía la interpretación de que el requisito era solo para postular y que si ya entraba ya no se... Nadie la podía votar. Nadie la podía votar, ¿no? Cuando yo intervengo, mi idea era preguntarle qué iba a hacer como miembro de la Junta. Y le dije, yo quiero una respuesta incondicionada al tiempo. Incondicionada al tiempo. Es decir, usted sostiene que el impedimento... o sea que el requisito lo cumple porque tiene la edad para ingresar y que después obviamente va a continuar según su posición, y di a entender, y lo reconozco quizás en mi pregunta, que tenía el objeto de explorar qué es lo que ella iba a plantear, qué es lo que ella quería hacer. Di a entender que la interpretación que se me ha atribuido, pero yo después he dicho públicamente, si esa fue la interpretación que se dio, yo la corrijo ahora, la rectifico, la aclaro, la preciso, porque para mí la Constitución es sumamente clara, yo diría prístinamente clara, aunque esto suene a una redundancia. Para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia se requiere tener más de 45 y menos de 75. En consecuencia, es consustancial al requisito de ser miembro de la Junta la edad, estar entre esos parámetros. Y si la persona pasa los 75, ya no es miembro de la Junta. O sea que la edad límite para postular serían los 70. No, la ley no habla de edad límite. La verdad no, que mínimo, digo, para poder cumplir 75 dentro del periodo. Claro, en ese supuesto. En realidad ella, desde mi punto de vista, si postuló para estar 8 meses. Pero lo negativo acá es que la Junta y los demás miembros de la Junta han tratado de ayudarla, han tratado de favorecerla. ¿Y por qué cree? Porque me imagino yo los ha convencido de que su tesis era correcta, han hecho una consulta a Servir que no tiene facultades para estar haciendo ese tipo de interpretaciones constitucionales, sí, y ellos después se han atribuido la calidad de intérpretes de la Constitución como si fueran un tribunal constitucional y han dicho la interpretación es de que el requisito es para ingresar, habiendo ingresado, si cumple 75 no importa y terminas tu periodo. Claro. A mí me parece que es un error de interpretación bastante grueso, del cual deben responder, porque se están además atribuyendo la competencia de ser intérpretes de cierre de la Constitución, porque obviamente al decir esta es la interpretación correcta y mantener a alguien fuera del periodo que le corresponde, ahí hay una responsabilidad. No, obvio, y además es una demostración que no todos somos iguales ante la ley. Así es. Porque la señora y los señores de la Junta tienen corona. Usted, Víctor Andrés García Belaúnde, ha dicho que la Junta Nacional de Justicia se ha convertido en una casa de reposo para Inés Tello. Es una expresión bien cáustica, bien irónica, pero prácticamente lo que está diciendo es que no es posible que ella siga permaneciendo cuando hace rato debió irse. No hay nadie en el Estado que supere esa edad y que siga trabajando. Nadie en el Estado. Yo no conozco en los 200 años de República que haya pasado una cosa igual como esta.
Y le voy a poner un ejemplo. Salvo que seas presidente, ¿no? No, y salvo que seas miembro del Tribunal Constitucional. Está bien, en el pero tribunal no hay es que ese tiene, toque, otra, que tiene otra norma, pues. que tiene otra norma. Pero salvo que seas elegido presidente por de voto... elección popular. En elección, popular. correcto, en elección popular, que es otra cosa. Estamos hablando de una carrera y de un organismo que está regulado. Y de una norma expresa. Y de una norma expresa, Así además. Así es. Acá no. Pero vamos de otra norma expresa. Por ejemplo, el año 69, en época de Velasco, Velasco se tiró abajo a toda la Corte Suprema. 12 miembros de la Corte Suprema los sacó a todos porque quería un poder judicial revolucionario a los tiempos de Velasco. Revolucionario, ¿no? Ahora no sé cómo se diría, pero en fin, revolucionario. Y Se diría revolucionario. bueno, entonces se sacó a toda la Suprema, a los 12. 10 años después, el año 79, en la Constituyente, terminando la Constitución de redacción, se colocó una cláusula adicional que decía más o menos lo siguiente: a todos los vocales supremos que fueron destituidos por el régimen de Velasco, la dictadura de Velasco, repónganse, regresen a sus cargos y a sus puestos, porque fueron mal sacados, destituidos, despojados de su cargo. Van a regresar. Bueno, llegó el año 80, se puso en vigencia la Constitución y no regresaron los 12. Regresaron 2. ¿Por qué? Porque ya habían cumplido la mayoría de edad. Porque habían cumplido la mayoría de edad. De los 12, 10 habían cumplido ya más de 70 años en ese momento. Y de 70 años era la jubilación, como él ha oído también de la Suprema. 70 años. Y a pesar de que fueron despojados injustamente durante 10 años de su cargo, no los repusieron. No les quitaron, tú has perdido 10 años, te lo voy a volver a dar aquí para que sigas 10 años más. No. Se fueron a su casa igual. Se quedaron en su casa, mejor dicho. Pero ¿por y solamente 2 regresaron que no habían cumplido 70 años que tenían. No, yo lo entiendo, señor García Belaúnde, porque además muchas personas que son lúcidas, que permanecen académicamente pues absolutamente vigentes, qué sé yo, tendrían todo el derecho de también permanecer en sus puestos, pero la ley se los prohíbe. Así es. ¿Por qué usted cree que Inés Tello se está, perdón por la palabra, pero zurrando en la norma? ¿Por qué? Bueno, ¿Por qué es tan fácil para ella y para la Junta vive permitir sola, esto? no tiene amigos, no sé si tenga familia, qué sé yo, y le da pues una angustia tremenda ir a su casa y no tener ni siquiera una mascota para sacar a pasear al parque, ¿no? Yo creo que debe ser eso, la angustia de sentirse sola, de no sentirse quizás útil. Pero la ley es la ley, y la ley se ha dado porque no todos llegan a esa edad en igualdad de condiciones. O sea, no todos pueden hacer lo que han hecho siempre de toda su vida. Yo quisiera que Paolo Guerrero juegue hasta los 50 años en el Perú. No puede. Es un tema físico, biológico. Entonces, yo tengo que acotar algo. Sí, pero un segundo, doctor Blume. Sí, no. Pero al margen de que tenga mascota, que viva solo, ¿no? La ley es la ley, Vitocho. Tiene que cumplirla. Está haciendo una excepción. Y peor aún, eso sí es una falta grave. Y peor aún, ha permitido que los miembros de la Junta se solidaricen con ella y han puesto en peligro y han quitado credibilidad y confianza a toda la Junta. Así es. O sea, ha embarrado la Junta por quedarse ella de terca, de egoísta y de vanidosa y de necia de quedarse allí hasta sabidos cuándo. Eso me parece fatal. Y que hayan querido interpretar la Constitución. O sea, ahora resulta que la Junta Nacional de Justicia también puede interpretar quiénes se jubilan y no quiénes se jubilan en el Perú. No, pues. Las interpretaciones auténticas, ¿no? La pregunta es, ¿por qué la señora se mantiene? Sí, eso es lo que me pregunto, porque es una persona inteligente. Están atrapados los señores miembros de la Junta, los respetables señores miembros de la Junta Nacional de Justicia, en su propio error. Porque se han metido en algo que no se debieron meter, han tomado una decisión equivocada, se han atribuido la calidad de intérpretes de la Constitución, han ido más allá de sus competencias y facultades, y ahora que están denunciados y cuestionados, se tratan de cerrar en ese error en lugar de reconocer públicamente y rectificar. Por lo tanto, esta actitud de ella creo que viene acompañada del concurso de los demás por estar encerrados en su error.
Pero eso agrava su situación, porque convierte ya su permanencia en una permanencia contumaz, porque creo que es evidente que están en el error. Sí, claro. Y además que están pasando por encima de la ley. Sí. Pero cuando han ido al Congreso, y sí les quería preguntar a ambos lo que piensan de la actitud que tomó la Junta de guardar silencio, no contestar, en fin, solo contestaba pues el doctor Samuel Abad. Pero luego ellos se defienden en los medios de comunicación. Sí, a mí me parece que ellos han actuado con falta de respeto al Congreso de la República, con soberbia y con falta de apertura y transparencia. Porque si un miembro de la Junta es citado al Congreso y el Congreso tiene entre sus competencias la de poder fiscalizar a los miembros de la Junta e inclusive sancionarlos, ¿qué corona tienen los señores de la Junta para ir al Congreso y quedarse mudos, siendo todos abogados? Y siendo todos abogados que nombran y fiscalizan y destituyen jueces y fiscales del país. A mí me parece que es un acto de soberbia y de malcriadez que no debe permitirse. Eso, desde mi punto de vista, agrava su situación. Han hecho, para mí, y lo digo con toda consideración, un triste papel frente al Congreso y han despreciado al Congreso de la República. ¿Usted qué piensa? No yo igual estoy de acuerdo con el doctor Blume, porque además yo he sido miembro de muchas comisiones parecidas a esta, he sido miembro además de comisiones fiscalizadoras, investigadoras, y solamente los que callaban eran los delincuentes. Cuando han ido al Parlamento, los que callaban eran los que se sentían realmente culpables de lo que podían decir, o de lo que podían hacer, de lo que se les podían acusar. Pero al Congreso han ido a hablar. Pocos son los que han querido callar y han dejado que el abogado, siendo ellos abogados, hable por ellos. Pero es que lo consideran arbitrario, lo consideran absolutamente... Pero arbitrario no, pero además el propio, lo que está haciendo el Parlamento. Abad 1, porque ahora es Abad 2, ¿no? Sí, hay dos Abads, No sé si ahora lo vamos a ver. Abad 3, de repente. De repente. ¿No? Pero el Abad 1, que lo hemos leído y yo lo he recordado perfectamente bien, decía que el Congreso sí podía investigar, podía sancionar, podía destituirlos expresamente, ¿no? Lo decía. Y ahora decir que no, justamente lo contrario. Pero ese señor que uno defienda a 7 que tienen, supongo yo, diferentes connotaciones, diferentes acusaciones, diferentes posiciones, pero al final se han unido, como dice el doctor Blume, ¿no? Se han unido ¿no? en reafirmar su error, su graso error. Me parece que es una malcriadez y los perjudica a ellos. ¿Por qué? Porque si ellos van al Congreso y no hablan, porque no hablan en la calle, lo entiendo, pero no, hablan en la calle sí, pero no hablan en el Congreso, o sea, peor aún todavía. Y el señor Aldo Vázquez, que afuera, no el Congreso, estuvo calladito ahí como culpable de todo, pero afuera del Congreso dice de que si se van ellos se destruye la democracia en el Perú. Sí. Pero sí le ha sido demócrata cristiano. Él apoyó el golpe de Estado de Velasco, apoyó a todo el Velascato, o sea, apoyó la expropiación de los diarios. Él ha sido demócrata cristiano toda su vida. Ha sido viceministro de Alan García con Delgado Barreto. O sea, él es convicto y confeso demócrata cristiano que apoyaron la revolución de Velasco y apoyó todas la expropiación de los diarios, de los bancos, compañías de seguros, reforma agraria. Todo eso lo apoyó su partido cuando él era militante de su partido. Entonces me parece que es una burla a este Congreso que este señor diga que, y al país, que si se van ellos, sí, claro, la democracia se destruye. ¿Qué necedad? ¿Qué necios son? No, pero qué soberbia también, ¿no? Porque se creen, pues... Y hay una situación que hay que sopesar, porque estas personas no miden en lo mínimo el sentido de sus decisiones. Cuando estamos frente a una situación interna en cuya virtud el Congreso, en uso de sus competencias, fiscaliza a la Junta, pero es que ellos... no tienen por qué llevar eso a los fueros internacionales y pretender convertir un problema interno en un problema internacional, porque eso le hace daño al Perú. Bueno, la Corte le dio 3 minutos al Perú para contestar. No están pensando en el Perú. Están desprestigiando internacionalmente al Perú, quienes convierten un problema interno que no tiene ninguna connotación internacional en un tema internacional. Pero doctor Blume, ellos consideran que este Congreso no tiene los pergaminos ni las garantías para intentar removerlo. ¿Pero ellos qué son? ¿Virreyes o pertenecen a la monarquía del siglo XVII? No estamos en democracia. ¿Con qué derecho desprestigian así a un poder del Estado? Bueno, o confunden la institución con algunos malos congresistas. A mí me parece un acto de soberbia inaceptable y de una falta de respeto a la Constitución, yo diría de miopía y orfandad constitucional.
Además hay otra cosa, ellos tienen todos suplentes. Así es. O sea que se van y no se queda vacío. Por supuesto, la Junta. por supuesto. Son reemplazados a las 24 horas. Pero no consideran ser suplidos, se dice, ¿no? O sea, no consideran sustituidos, no consideran ser Bueno, pero es reemplazados. Pero es O son de ellos la norma. o la democracia Así es, se hunde. así es. Bueno, entonces ¿No? estamos frente pues a personajes mesiánicos. ¿En qué situación puede estar un personaje que Bueno, a mí lo si que me sacan a mí se cae el país? A mí me ha causado sorpresa y voy a ¿Estás conmigo o no eres nadie? O no eres nadie. Sí, pues. Claro. Qué barbaridad. Ya, pues esto es una vanidad. Pues. Pero a ver, lleguemos un poco y aterricemos en Samuel Abad y luego en Iván Vázquez, porque esta junta, que es la Junta Nacional de Justicia, se quedó bien calladita e incluso blindó a Zoraida Ábalos, ¿no? Bueno, aunque es que ellos... Zoraida Ábalos contribuyó a elegirlos a ellos. Pues. Ah, bueno, Es un toma y daca, pero ¿de qué ¿no? justicia estamos hablando? Si cuando Zoraida Ábalos ni siquiera quería investigar al gran corrupto de Vizcarra o al gran corrupto de Castillo, Pero- la Junta bien silenciosa Pero se no quedó. no solo la blindó, sino en el comunicado Hicieron un del comunicado, 23 de claro. mayo de este año, dicen abiertamente que el Congreso reflexione Así es. al evaluar y juzgar a Zoraida Ábalos, haciendo algo que realmente es penoso y vergonzoso, porque ellos son los que deben juzgar y sancionar a los fiscales Totalmente, y a los jueces. totalmente. O sea, ¿Y cómo se parcializaron con quien ejercía el cargo de fiscal supremo en ese Perdieron caso. objetividad, pues. Perdieron totalmente objetividad. No, y se supone que si son los supervisores de los jueces y los fiscales frente a una noticia criminal, lo que tienen que hacer es saltar. Bueno, los señores de la Junta Nacional de Justicia, Vitocho, en ningún momento, a ninguna hora, ni siquiera tras bambalinas, le preguntaron a Zoraida Ábalos por los diplomados truchos de Librejur. Y ella era la fiscal de la Nación. Y nosotros ya lo habíamos denunciado. Entonces, ¿de qué Hay estamos una serie hablando? de jueces que han dado libertad a delincuentes que tampoco los han sancionado. Así es. O sea que es una junta que no ha funcionado. O sea, no es una junta perfecta, ¿no? No, no. Para nada. Ahora, Samuel Abad, porque Vitocho está diciendo cuál de los Samueles Abad. El primero, el segundo, el tercero. Bueno, no sabemos si va a venir un tercero. Pero sí quiero que juntos veamos lo que pensaba Samuel Abad del artículo 157 de la Constitución y de lo que piensa ahora. Vamos a ver. La situación, ¿qué podría hacer el Congreso? El Congreso, y lo ha dicho el presidente de la República, tiene la potestad de aplicar el artículo 157 de la Constitución, que permite la remoción de los consejeros por causa grave, mediante una votación calificada de 2/3. ¿Se puede hacer en este caso? Sí. ¿Lo ha hecho antes? Sí. Hace 8 años, el supuesto es que hay una causa grave. La pregunta es, ¿qué es causa grave? ¿Qué significa causa grave? Ya lo dijo el Congreso en 2010, cuando destituyó, removió al señor Anaya. Dijo, una causa grave es aquella que afecta la función ética, la dignidad del cargo, que desmerece el concepto público y causa graves perjuicios. Es decir, no estamos hablando de un delito. Para el delito se va al fiscal y luego al juez. Pero él está dando la explicación de ahora. Magnífica. Pero ahora se contradice. Podemos escuchar lo que dice ahora, porque ahora está en contra. Y además ha dicho que los hechos, que no se pueden comparar, Vitocho, los hechos del 2018 con la situación actual. O sea, que no hay que mezclar ni papas con camotes, que lo que él pensaba antes era por esta gravedad, ¿no es cierto?, y ahora que era, por supuesto, Inostroza era un personaje clave y que ahora está fugado y que los integrantes del Consejo Nacional de Justicia generaron una crisis constitucional y que justificó esa medida drástica, pero no lo puedes mezclar con lo que vemos ahora. El tema no es ese, el tema es que el artículo de la Constitución es el mismo, la Constitución es la misma Constitución de siempre. No, pero Vitocho... El artículo no ha cambiado. Y es el mismo Abad. Y es el mismo Abad. Y no se ha cambiado el artículo. Puede ser otra 157. norma, otra gravedad, otra falta grave, otra, sí, pues, pero sigue siendo. Pero una falta perdóname, grave. Vitocho, los cuellos blancos, Inostroza y todo lo que quieras, que era grave, también era grave. Claro. Castillo y Vizcarra, claro que se puede comparar. Ahora es mucho más grave que el primer funcionario del Estado hubiera estado inmerso en serias sospechas de corrupción y que la señora Zoraida Ábalos hubiera optado por ser Shakira. O sea, ¿eso no le parece grave a Samuel Abad? ¿A ti te parece grave Claro o que te sí, parece claro, pero que además, se puede pasar por agua Abad ha dicho tibia? una cosa que es cierto, la gravedad, en otras palabras,
la fije el Congreso con su votación Por supuesto. calificada. Por Así eso es, es una así es. votación calificada. Por eso es que es calificada. Para que la falta grave sea tan grave que haga que la gente vote de esa manera. Pues. Exacto. Ante una inconducta, una falta de dignidad, una falta de no delitos, dice él, sino de faltas. O sea, pues es un hecho de tal gravedad que amerita una sanción. Que afecte la dignidad del cargo, él ha dicho. Sí, sí. Todo eso Pero estamos las de acuerdo. circunstancias actuales cambiaron. O sea, él dice que, bueno, lo del 2018 fue absolutamente grave porque y había, ¿no? Era, Sí, pero era algo muy acá hay drástico. un detalle. Pero, perdón, para profundizar en mi pregunta, pero lo que hizo Zoraida Ábalos fue absolutamente grave. Por No se supuesto. atrevió Además, a fiscalizar, a investigar como debía, como lo ha hecho Además, Patricia Benavides, el a concepto- dos presidentes. El concepto de falta grave es lo que se denomina un concepto indeterminado, cuyo contenido se determina en cada coyuntura, en cada circunstancia, de acuerdo a los hechos producidos, de acuerdo a las situaciones que se presentaron, y es el Congreso el que evalúa y si califica mediante un concurso de voluntades de los congresistas que llega a los 2/3 del número legal como falta grave, pues se sanciona. Entonces, evidentemente que en cada caso hay una peculiaridad dentro de una concepción de que es un concepto indeterminado, que se va a determinar en cada caso. Y Bueno. por lo tanto, él no puede hacer esa comparación. No, claro, Además, me hay otra parece. cosa. Los audios no eran de los 7. No, Los audios eran de 2 de ellos. de Nostroza o de una. 1. Pero no eran de los 7. A los 7 se les sacó igualito, como Así todos es. fuesen hermanitos. Así es. No, pues. Y ahí sí fueron muy Y expeditivos. ahí ¿no? todos aplaudieron, Sí. y en 10 días se les sacaron. Así es. Y ellos, Sumariamente, todos, además. Sumariamente, y aquí no dijo. No, y ahora han protestado por el plazo y ya el Congreso les ha dado un plazo mayor. Sí, pero estoy de acuerdo. Ahora, ¿qué es una falta grave? Y con eso vamos a regresar, porque doctor Blume y señor García Belaunde, el tema es que el presidente del Poder Judicial les acaba de quitar la alfombra, más o menos, a los atributos de esta acusación. Él ha dicho que nadie lo presionó. Que nadie lo presionó, que era que imposible que a él lo presionaran. Claro, él no iba a salir a decir en verdad me presionaron, ¿no? Nadie lo va a hacer. Pero después de la pausa, ¿qué piensan de las causales de esta remoción, si posible o no, y si es verdad o no que existe causa grave? Ya regresamos. Entonces, doctor Blume, la falta grave, ¿no? Porque claro, ¿por qué los miembros de la Junta están siendo investigados? Entre otras razones, por una supuesta presión al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, para que se pronuncie, ¿no es cierto?, sobre la acusación constitucional que pendía sobre Zoraida Ábalos. De hecho, como usted bien lo ha aclarado, la Junta hizo un comunicado y solitos se pusieron la soga en el cuello. Entonces, el presidente Arévalo ha salido y ha dicho, a mí nadie me presionó. Le quitó la alfombra al Congreso en ese punto. ¿Qué piensa usted? Bueno, que es algo que tiene que evaluar la comisión que está a cargo de la investigación, pero esa no es la única imputación. Una es haber adelantado opinión y haberse parcializado en el caso de Zoraida Ábalos. Dos, es algo que es también muy serio, haber omitido la información que la Constitución le ordena proporcionar anualmente al Congreso de la República, léase a todo el pueblo del Perú, porque el Congreso representa al pueblo. Y pues no han tenido importancia para ellos y hay 2 años que no han informado. Y eso es grave. Luego, esta vocación demostrada por no hablar. Eso es lo que yo lo ligo al tema que acabo de mencionar. O sea, parece que no les gusta comunicar lo que hacen. No informan al país a través del Congreso y luego van a una comisión que los está investigando y se quedan mudos. Entonces, eso creo que hay que evaluarlo. Luego, el tema de la edad en que se han atribuido la calidad de intérpretes supremos de la Constitución como si fueran un tribunal constitucional. Y, por lo tanto, el Congreso va a tener que evaluar. Yo veo que es un grupo de personas, quizás bien intencionadas, pero que no tienen conocimiento ni respeto a la Constitución.
porque si una persona respeta la Constitución, se somete a la Constitución. Y la actitud de rebeldía que tienen y de victimización frente a esta situación, creo que los está dejando cada vez peor. Se están atrapando en su propia telaraña. Y creo que si siguen en ese plan y no se rectifican y corrigen sus errores y se abren y dicen nos sometemos a la investigación, es muy probable que aquí de pronto haya una sanción y no se vayan a sorprender. Una sanción para todos. El punto que acaba de plantear el doctor Blume es bien serio, Vitocho, porque Patricia Juárez ha salido el otro día a una conferencia con los periodistas y ha dicho que no se presentó el informe anual durante 2 años, que ellos tenían como obligación hacerlo, que tampoco fueron transparentes. Amén, ¿no es cierto?, de las otras... de los otros puntos como la edad de Inestello, claro, como el informe, el comunicado de la Junta sobre Zoraida Ábalos, etcétera. Este punto que se tenía que dar, ¿qué te parece? Yo creo que es increíble que saquen un comunicado exhortándole al Congreso a que no investigue o que no haga nada respecto. O que reflexione en un tema determinado, y ellos no sacan un comunicado disculpándose por no haber entregado un informe que le corresponde hacer constitucionalmente y legalmente. O sea, eso me parece... Pero durante 2 años. Y durante 2 años. Eso me parece muy mal. Ahora bien... ¿Eso es una falta grave? Sí, yo creo que puede ser, pero yo creo que dentro de todas las acusaciones que hay, los comunicados son faltas, pero en fin, pero la falta grave para mí es la interpretación de la Constitución, lo que han hecho, lo que hacía el fujimorismo con el montesinismo del año... Interpretación auténtica. Interpretación auténtica de un artículo de la Constitución. Eso sí me parece muy grave. ¿Y te parece grave porque lo han hecho todos? Entonces todos deberían de ser removidos. Bueno, ahí habría que... Por eso es que ellos han debido defenderse, cada uno explicar por qué, si está de acuerdo con el comunicado o no, si lo firmó, si no lo firmó, quién dio la idea, en fin, no sé, para eso está la investigación. Yo creo que ahí debía destituirse a 1 o a 2, al presidente en ese momento o a la señora Inestello de todas maneras, pero no sé si a los 7 por haber firmado este comunicado, pero de hecho la falta es grave y ahí deberían caer por lo menos 2 de ellos, yo creo que sí. ¿Qué piensa usted, doctor Blume, para terminar? ¿Deberían de ser removidos todos o, como dice Vitocho, 1 o 2? Mire, yo creo que si queremos rescatar el respeto real y auténtico a la Constitución y crear conciencia que la Constitución no puede ser violentada así tan fácilmente, creo que debería haber una sanción ejemplar contra todos. Muy bien. Ahora, mi última pregunta, Vitocho. La conexión entre Servir y la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Juan Cortés Carcelén, el actual secretario nacional de la Junta, el brazo derecho, ¿no es cierto?, de Inestello, fue presidente de Servir durante 7 años, esto lo ha descubierto Contracorriente, y cuando presidía Servir, su subordinada era Cintia Chenji Zulay, quien actualmente es la gerente de políticas de Servir, y fue ella la que benefició a Inestello con la interpretación de la edad. ¿Y por qué hablamos de la interpretación? Y además que le conviene, por supuesto, a quien esté en ese lugar, porque, o sea, el cobro mensual es más de 35,000 soles. Es mucho y dinero. Tienen un seguro privado que ya quisiera tenerlo yo, y usted, y todos. Tienen unos privilegios que no tiene nadie en el Perú, evidentemente, y ganan muy bien. Y además con 16 sueldos, con vacaciones y una serie de cosas. Sí, yo creo que hay parte del tema también es ese. Pero volviendo al tema de Carcelén, creo que es... Yo creo, y de la otra persona. Cortés Carcelén. Yo creo que a los 2 deben ser sancionados también, porque ahí se ve claramente que ha habido un favoritismo. O sea, ha sido unos hermanitos, entre comillas, que los han ayudado a justificarse que ellos se queden ahí, que ella se quede ahí. Claro, el doctor Cortés estuvo también apoyando a la comisión especial que eligió a los miembros de la Junta. ¿Ah, sí? Y luego a la Junta, ¿sí? O sea, por todo lado. Eso tienen que verlo, hay una secuencia que tiene que ver quizás con el haber orientado esa Eso es opinión. una conducta que no se puede aceptar. Eso es una falta de ellos como empleados, funcionarios públicos, son también falta grave, deben ser destituidos. Bueno, Juan al final le hizo honor a su apellido, fue muy cortés. Muy cortés. Con los señores de la Junta. Al final Vasallo, no sabemos qué va a pasar, ¿no? Depende ya del Congreso de la República. Y usted, que es tan experto en lides parlamentarias, ¿qué cree que va a ocurrir? Yo creo que van a destituirlos, no sé si a los 7, pero a 1 o 2 yo creo que sí, van a destituirlos y harían mal en no hacerlo, muy mal. ¿Usted piensa lo mismo? Yo pienso que debe haber una sanción drástica y
ejemplar para que estas historias no se repitan. En el país tenemos que acostumbrarnos a respetar la Constitución, siempre lo digo. Sí, claro, y una de las máximas es que todos somos iguales ante la ley. Además, Así ellos es, son no hay y que corona. hay que cumplir lo que la Así es, Constitución señor. Además, dice. ellos son jueces de jueces. Así es, por eso Con mismo. mayor razón. Con mayor razón. Con mayor razón. O sea, porque luego se abre paso para las O sea, excepciones, ¿no? ¿tú qué le vas a pedir a un juez si tú no haces, si tú Por incumples con la supuesto. ley o con la O a un Yo creo- fiscal. Yo creo que es grave la conducta que han venido asumiendo, es grave la victimización, es grave haber contribuido a que esto se convierta en un escándalo nacional, dañando la imagen del Perú, y todo eso tiene que ser evaluado en su conjunto para ver si estas personas califican para seguir en esos cargos. Yo creo que debe haber una sanción drástica, ejemplar, para que esta historia no se repita. Inhabilitarlos también. Por supuesto que sí. Así es. Inhabilitado, o sea, Claro. usted iría más allá, inhabilitado. Bueno, vamos a ver qué pasa, pero queríamos tocar este tema porque francamente ya se creen omnipotentes, omnipresentes y como bien lo hemos dicho, creen que si ellos no existen, no hay democracia en el Perú. Y francamente, disculpen, pero no se crean tanto, ¿no? No esta Porque idea de cuando ser había perfecto. corrupción y Claro. cuando el Perú estaba incendiándose, la Junta Nacional de Justicia no dijo pero nada, bien calladita que estuvo. No, esta idea de creerse superiores a los demás es algo pernicioso para la salud de la Obvio, República. claro. Y a las personas que piensan así, pues hay que hacerlas entender que están equivocadas, ¿no? Gracias, doctor Blume, por venir siempre al programa. Gracias a usted. Tengo un problema con la R. Y gracias, Víctor Andrés, por estar acá. Un gusto haber estado con Víctor Gusto Andrés. mío. Bueno, no hay tiempo para más. Que tengan un lindo fin de semana. Yo me voy a ausentar una semana. Se va a quedar Maricel Linares. Y nada, nos volvemos a encontrar muy pronto. Que estén bien. Ahora le doy paso a Beto a Saber con Beto Ortiz.